Entonces, vamos a empezar leyendo. Quisiera leer los primeros 8 versículos del capítulo 15. ¿No? Y de ahí, del capítulo de esto, después de esta lectura, vamos a tener otras 2 lecturas más para que nos enteremos de este rey llamado Azarías, pero que nosotros lo conocemos por Usías, ¿no? También Azarías es el mismo Usías. Así que voy a dar lectura. Dice capítulo 15, verso 1 del libro de Segunda de Reyes. Así que leo y dice así: en el año 27º de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. De 16 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolía, de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todo lo que había hecho su padre Amasías. Solo que no se abandonaron los lugares altos, pues el pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Yahvé hirió al rey y fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa aislada. Y Jotam, el hijo del rey, estuvo sobre la casa, gobernando al pueblo de la tierra. El resto de los hechos de Azarías y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Luego de esta pequeña reseña, se demora 7 versículos en hablar de Azarías, resumidamente, y quiero leer el versículo 8 para luego oremos. Dice: en el año 38, o sea, el año 38 de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó 6 meses sobre Israel en Samaria, e hizo lo malo a los ojos de Yahvé, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, por los cuales había hecho pecar a Israel. Amén. Acompáñenme ahora, hermanos, para seguir esta interesante historia. Estamos a tus pies, Padre, sabiendo que tú nos has salvado, tú nos has redimido con tu poder y tu gracia en nuestro Señor Jesucristo. Tu mensaje ha venido del cielo. Tu palabra que nos ha levantado no ha provenido de nuestro ánimo, de nuestra inteligencia o de nuestro quehacer. Ha venido absolutamente de ti, Señor. Permítenos, al leer esta palabra, ver tu gracia, ver, Señor, que tú eres Rey, que tú eres Señor, y que en tu amor y tu misericordia diriges a tu pueblo, y todo lo que el hombre se podría gloriar en algo es lo que tú has hecho en, por y con nosotros. En tus manos encomiendo este momento y encomiendo esta palabra. Danos luz para leer junto a mis hermanos la palabra. Abre el oído de aquellos que lo necesitan. Abre el entendimiento con tu luz para que podamos ver no solo la sombra, sino podamos ver lo que proyecta la sombra. Y sabemos que lo que proyecta la sombra es el Señor Jesucristo, es el cuerpo del Señor Jesucristo. Glorifica, Padre, tu nombre, glorificándote a través de tu pueblo. No solo
muéstranos tus caminos, sino enséñanos a caminar por ellos. Al leer tu palabra lo hacemos en ese ánimo. No queremos un conocimiento bíblico frío, basado en nuestro intelecto, sino que queremos que tu espíritu alumbre nuestro entendimiento para poder conocer tus caminos. Y cuando, Señor, conozcamos tus caminos, esas gotas que fluyen de la mente iluminada y que caen como rocío al corazón y lo riegan para que nazca una fe pura, una fe que te busca, una fe, Señor, que te alaba, una fe que te da la gloria a ti, porque tú eres el autor y consumador de nuestra salvación por medio de tu Hijo. En tus manos encomiendo esta reunión y a cada corazón, a cada hermano y hermana, a cada uno que escuche esta palabra, que sea de edificación y tu espíritu pueda mostrar lo tuyo, Padre, para gloria de tu nombre. Amén. Cuando nosotros, hermanos, hemos leído, cuando nosotros hemos leído la historia de los otros reyes, en el libro de Segunda de Reyes, nosotros nos encontramos que encontramos, hermanos, que el capítulo completo habla del rey. Y aquí vemos que los primeros 7 versículos lo hablan cortamente del rey y nos dan alguna información sobre el rey. Primero, es hijo de Amasías, ¿no? Segundo, que entró a gobernar cuando tenía 16 años y reinó 52 años en Jerusalén. O sea, fue uno de los reyes que más duró en el reino. Y aquí da el nombre de su madre, que era Jecolía de Jerusalén. Yo les recuerdo siempre que la escritura da los nombres de las madres de los reyes, porque las madres de los reyes eran los que los formaban en la vida espiritual, ¿no? Y por eso se nombra las madres. No así en los reyes de Israel, donde solamente se dice hijo del rey anterior o alguien que tomó el reino. Pero para los reyes que gobernaban en Judá, la madre. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Yahvé. Miren lo que dice, e hizo lo recto ante los ojos de Yahvé. Y yo leí a propósito 2 versículos que ya no están hablando de Azarías, sino están hablando del rey de Israel, que en este caso es Zacarías. Y el versículo 9 dice, e hizo lo malo a los ojos de Yahvé. Y lo contrasto con el versículo 3, cuando habla de Azarías. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Yahvé. Y cuando ustedes ven esto, lo podríamos hacer hacia atrás. Es como calcado. Desde el primer rey de Israel, de la división del reino, que fue el primero Jeroboam, la escritura dice, e hizo lo malo a los ojos de Jehová. En cambio, los reyes de Judá dice, e hizo lo recto a los ojos del Señor. Y nosotros vamos a buscar el sentido espiritual de esto, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Pero para eso, ¿no es cierto? Vamos a seguirnos con la lectura. Dice, dice que hizo lo que conforme a lo que había hecho su padre. En el versículo 4 dice, solo que no se abandonaron los lugares altos, pues el pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. O sea, se refiere que el rey hizo lo recto, pero el pueblo todavía, ustedes saben que los lugares altos, aún en nuestras ciudades, cuando ustedes ven nuestras ciudades, los montes, ¿qué hay en los montes?
las imágenes de la Virgen, de santos, de ídolos. En ese tiempo era exactamente lo mismo. Entonces, cuando dice que el pueblo quemaba incienso y sacrificaba, ¿no es cierto? Era la adoración todavía de la idolatría, ¿no? Y luego dice, Yahvé hirió al rey. Miren, hizo lo recto a los ojos del Señor, y en el versículo 5 dice, y Yahvé hirió al rey y fue leproso hasta el día de su muerte. ¿Ah? Es como parte diciendo hizo lo recto en el versículo 3, y un versículo por medio adelante dice que lo hirió, el Yahvé hirió al rey. O sea, no fueron los enemigos. Dios hirió al rey. Y dice, ¿y cómo lo hirió? Lo hirió con lepra. Y fue leproso hasta el día de su muerte. Y tuvo que habitar en una casa apartada, y su hijo lo reemplazó, ¿no? Y luego dice, el resto de los hechos de Azarías y todo lo que hizo no están escritos en el rollo de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam, su hijo. Entonces, yo quiero que vamos leyendo, porque aquí dice, aquí nos da una pequeña información. Es como que nos dice, hizo la voluntad, y versículo por medio dice, cayó, digamos, fue herido por Dios. Entonces, a ver si en el rollo de las crónicas nos da más información acerca de esto. Entonces vamos a ir al capítulo 26 del libro de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 26, donde nos da un poquito más de información. Y luego vamos a leer un tercer escrito que menciona el profeta Isaías respecto a este rey. Entonces dice el versículo 1, segunda de Crónicas, capítulo 26, estamos siguiendo la historia de Azarías, rey de Judá. Nos ha dado una contraparte, ¿no? Una cosa como opuesta. Muy poca información, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 15, pero ahora estamos en Segunda de Crónicas, capítulo 26, y voy a empezar desde el versículo 1. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías. Fíjense que aquí le cambian el nombre, o sea, Azarías es el mismo Usías, ¿ya? Que tenía 16 años. ¿Nos queda claro? Este Azarías que menciona Segunda de Reyes, capítulo 15, es el mismo Usías. Aquí en Segunda de Crónicas le llaman Usías. Y vemos que la información que da Segunda de Reyes es la misma que da aquí en este capítulo, en este versículo, Segunda de Crónica. Dice que tenía 16 años e hicieron que reinara en lugar de su padre Amasías. O eso nos muestra que Azarías es este mismo Usías. Dice, y aquí dice sus obras, cosa que no menciona Reyes. Dice, él reconstruyó Elot y la restituyó a Judá después de que el rey durmiera con sus padres. O sea, después de la muerte de Amasías, él restituyó, o sea, Elot era una ciudad de Judá que estaba en manos del enemigo, y él la restituyó y la reconstruyó. La labor de los reyes, ¿no? Restituir y reconstruir después que durmió su padre. Y el versículo 3 dice, y Usías era de 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó 52 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Ya eso, lo mismo que dice, ¿no? Reyes, e hizo lo recto a los ojos de Yahvé. Versículo 4, conforme a todo lo que había hecho su padre. Y persistió en buscar a Dios
en los días de Zacarías. O sea, lo está comparando con el rey de Israel, ¿no es cierto? El gobernante del gobierno separado, ¿no? Con sede en Samaria, llamado Zacarías, eh, y entendido en visiones de Dios. O sea, era un hombre espiritual. Dice, entendido en visiones de Dios. ¿Mm? O sea, era entendido en la palabra del Señor. Les recuerdo que antes a los profetas se les llamaba videntes. Y a la palabra de los profetas se le llamaba visiones. O sea, era entendido en la palabra del Señor. Y en los días en que buscó a Yahvé, Dios lo hizo prosperar. Entonces ustedes se fijan que sigue el patrón de su padre Amasías y de su abuelo Joás, ¿no? ¿Se acuerdan? Joás estuvo de parte del Señor hasta que murió el sacerdote que lo crió. Amasías también al final de sus vidas se desvió. Y aquí nos da a entender que había buscado a Dios y que Dios lo hizo prosperar en el tiempo que lo buscó. ¿Mm? O sea, buscar a Dios. ¿Qué pasa cuando una persona busca a Dios? Prospera. Hermano, y la prosperidad bueno, aquí más adelante nos va a decir en qué consistió la prosperidad de Usías o Azarías. Dice el versículo 6, y salió a combatir contra los filisteos y derribó el muro de Gat. Gat era una de las ciudades filisteas, el muro de Jabnia y el muro de Asdod, ciudades filisteas, y edificó ciudades en la región de Asdod, entre los filisteos. ¿Ah? Los filisteos eran los mortales enemigos de Israel. La palabra palestino es una derivación de la palabra filisteos, para que ustedes lo vean, hermanos. O sea, ¿de dónde viene el nombre Palestina? Viene de los filisteos. Y Dios lo ayudó contra los filisteos y contra los árabes que vivían en Gurbaal y contra los meunitas. Y los amonitas pagaron tributo a Usías y su fama se extendió hasta la entrada a Egipto, pues se había hecho sumamente fuerte. ¿Cómo entonces aquí vemos en cuanto a su labor como rey y protegiendo los límites de Israel, lo vemos prosperando? ¿Cómo vino la prosperidad de él? En que Dios lo acompañó, Dios le dio victorias, ¿no? Mientras él buscaba al Señor. Asimismo, versículo 9, Usías edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta de la esquina y en la entrada del valle, y en el ángulo entrante del muro, y la fortificó, ¿no? También fue prosperado en proteger la ciudad de Jerusalén y fortalecer sus muros y poner armas defensivas en la ciudad. Y el versículo 10 dice, también edificó torres en el desierto y excavó muchas cisternas, pues tenía numerosos ganados, tanto en la Céfela como en la planicie. Poseía además labriegos y viñadores en los montes y en las regiones fértiles, pues amaba la agricultura. Entonces, fíjense en que Dios estuvo con él en el tiempo que él lo buscó, o fue apoyado en su labor de guerrero, de guardar los límites de Israel, ¿no es cierto? Pero también en la parte económica, ¿no? Aquí dice que él amaba la agricultura, era una persona que amaba la agricultura, o sea, él veía en las
en la agricultura la forma de prosperidad no solo para él, sino para todo Israel. O sea, Israel no solamente prosperó el rey Usías, sino que también Israel, como pueblo dedicado a la agricultura y sembrando los campos. O sea, de repente hay campos y no hay quien los siembre, no hay quien los trabaje. ¿Ah? Entonces el rey hizo una gran labor eh, eh, en la siembra y en la cosecha. Por lo tanto, hubo gran prosperidad, no solo para el rey, sino que también eh, para, eh, para el pueblo, ¿m? Para Israel. Y en este sentido fue un buen rey, porque el rey estaba puesto por Dios eh, no para recibir honores del pueblo, sino era para proteger al pueblo. ¿Ah? La labor del rey era un intermediario entre Dios y el pueblo. ¿Mm? Cuando había un buen rey en Israel, el pueblo gozaba, ¿no? Y aquí estaba gozando de protección, ¿m? O de paz, de seguridad, y también estaba gozando de prosperidad económica. Usías tuvo un ejército de guerreros que salían a la guerra por escuadrones, según el recuento que hacía el escriba Jehiel y Maasías, el magistrado, bajo la dirección de Ananías, uno de los príncipes del rey. El número total de jefes de casas paternas, hombres de valor, era 2600, bajo los cuales había un ejército de 307.500 poderosos guerreros para ayudar al rey contra el enemigo. Y Usías preparó para ellos, para todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, corazas y arcos, así como hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén artefactos inventados por hombres ingeniosos para lanzar flechas y grandes piedras, y fueron emplazados sobre las torres y sobre las esquinas, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta que llegó a ser fuerte. Hermano, este último trozo que hemos leído se parece al Israel de hoy, en algunos aspectos, ¿no es cierto? Como aquí dice, hombres ingeniosos. Cuando ustedes ven las protecciones que tiene Israel para que no le caigan bombas, ¿no es cierto? Son hombres ingeniosos. Y cómo Israel se ha preparado, aquí dice que le proveyó escudos, lanzas, yelmo, y hoy día pasa exactamente lo mismo con Israel, solamente que hay una diferencia. ¿Ah? El gobierno de Israel no es un gobierno que está bajo las órdenes de Yahvé, sino que es una democracia, ¿no? Donde no hay... yo sé que el primer ministro de Israel es un gran lector de la Biblia, de los escritos de los profetas, es un erudito bíblico. ¿Ah? Y su hijo ha ganado premios por ser erudito bíblico, ¿no? Pero el gobierno mismo no es un gobierno, digamos, que está basado en Dios. ¿Mm? Pero estas mismas cosas nosotros la vemos, eh, este rey aproximadamente en el año 750 antes de Cristo. ¿Ah? Y entonces nosotros vemos a Israel prosperar. ¿Cuál es el secreto de esta prosperidad de Israel? Que el rey era temeroso del Señor y buscaba a Dios. A Dios se le busca. ¿Mm? Y yo siempre me recuerdo malamente de un hermano que dijo, yo ya no predico más la gracia porque los hermanos de las iglesias de todo Chile han dicho está todo hecho y ninguno está dispuesto a servir al Señor. ¿Mm? La gracia en el pueblo de Dios tiene que provoca el servir al Señor, pero no el servir por la ley, sino el servir por la gracia, el servir por amor,
la gracia de Dios despierta el amor de su pueblo y se dispone y se pone a los pies del Señor eh, para que Dios nos use. ¿Mm? Ese es el reino de Dios. Dios no quiere forzar a nadie a que sea siervo, ni por miedo, ni por nada de eso, sino que la gracia eh, siempre antecede a la verdad. Una persona que no conoce la gracia nunca va a conocer la verdad. Eh, Va a lo mejor a tener una vida correcta ante los ojos de los hombres, pero ponerse a disposición de su Señor para que Él lo use nunca. Solo la gracia provoca el amor que sirve. ¿Mm? Sin embargo, el versículo 16, mire, cambia el tono, dice, sin embargo, después de toda esta prosperidad militar, la prosperidad en los edificios públicos, eh, en proveer a Jerusalén de buenas defensas y en general en los límites. Luego la prosperidad económica, la agricultura bullendo y produciendo, ¿no? Entonces aquí dice, pero en este, sin embargo, que yo tengo en la versión mía, que yo estoy usando la Biblia textual, no sé lo que aparece en su Biblia, pero me imagino que podría ser un pero, ¿no? Sin embargo, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se enalteció hasta corromperse. Oh, hermano. Un día el apóstol Pablo le empezó a pedir al Señor que lo sanara. Él tenía una enfermedad, algunos hermanos dicen que tenía un problema en los ojos, una enfermedad seria a los ojos. Eh, es una especulación, no es algo comprobado. Entonces él oró a Dios y oró 3 veces. O sea, Pablo tenía una costumbre, él oraba y hasta que Dios le respondía. Y él cuenta que oró 3 veces por su salud. ¿Y saben lo que pasó? Que Dios no lo quiso sanar. ¿Qué les parece? Dios no lo quiso sanar. ¿Y por qué será? ¿Y que Dios, qué será? ¿No quería a Pablo? Y entonces Dios le explica a Pablo por qué no lo sanó. Y él le dice, lo que Dios le dice a Pablo es que él le ha entregado tanto. Dios le ha dado tanta revelación y que la enfermedad es como, es un cable a tierra. Es para decir que él es hombre, que no se enaltezca. Hermanos, cuando una persona empieza a ser prosperado por el Señor, luego empieza a decir, empieza a cantar esa canción que dice, soy tan hermoso, ya lo ves, y se empieza a hallar bonito, ¿no? Y no se da cuenta que es feo, pero que Dios lo ha hecho bonito. Entonces, cuando la persona se empieza a hallar lindo, ¿ah? Y en la vida espiritual sucede mucho, ¿no? Dios te usa y Dios usa tu vida y la persona empieza a decir, ¿seré yo? ¿Tengo algo especial? ¿No? Y eso le pasó al rey Usías. O sea, cuando estaba en lo mayor de su prosperidad y de todo esto, dijo, soy especial. Y entonces dice que se enalteció hasta corromperse. Fíjense lo que hace, hermanos, el enaltecimiento. Cuando un hombre se enaltece, empieza a pensar que tiene derecho a tomar cualquier cosa para sí. Empieza a tomar el lugar de Dios. No sé si, o sea, enaltecerse es una cosa muy seria. En el mundo religioso es muy común, ¿no? O sea, como un hombre de Dios o una mujer de Dios tiene que ser guardada o guardado por Dios para que en el momento que Dios te use de una manera sobrenatural, tú puedas seguir
teniendo la simpleza y dándole la gloria a Dios, ¿no? Y en este sentido es tan importante conocer el Evangelio, porque el Evangelio muestra que Dios tomó a un hombre impío e injusto, o sea, a un hombre que no tenía ningún valor en cuanto a Dios, y él por gracia lo salvó, lo levantó, y eso es algo que nunca uno tiene que olvidarse, que todo lo que somos lo debemos a él. Y por lo tanto la gloria, porque hay algo que Dios no comparte con nadie, hermanos. Dios no comparte con nadie su gloria. O sea, quiere decir que cuando Dios hace algo, Él quiere que nosotros digamos, Dios lo hizo, y no digamos, no, es que yo estaba ahí, no, es que parece que yo oré, ¿ah? Parece que yo hablé. Hermanos, la obra la hace completamente el Señor. En la historia del cristianismo han habido personas que Dios ha usado profundamente y han sido profundamente humildes. En cambio, han habido otras que se han enaltecido, ¿no? Yo siempre me acuerdo de ese hermano del siglo XX, ¿no? Que formó una secta. Dios lo usó, fue un evangelista muy famoso de la década de los años 20. Él empezó a principios del siglo XX, Dios lo usó de una manera maravillosa en sanidades, en milagros, en profecías. Y cuando Dios lo usó de tal manera, tuvo tanta gente que lo seguía en Estados Unidos, que él dijo un día, yo soy el Elías que había de venir. Era el hermano, déjeme acordarme, es William Vernon Branham. La secta también está en Chile, se llama los Branhamitas. Y ellos creen que este hombre era el Elías que había de venir. Él mismo lo dijo, ¿no? Y trajo mucha gente. Aquí tienen iglesias numerosas y están en todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios usa a un hombre o un ser humano profundamente? Este ser humano tiene que estar profundamente humillado, ¿no? Y eso no solo pasa, a la hermana ahí mencionó a otra persona, y no es poco común, ¿no? Eh, por lo general pasa que los hombres de Dios, Dios los acompaña con muchas tribulaciones. Las tribulaciones para los siervos de Dios son el cable a tierra. Es como Dios te está recordando, eres hombre y eres un vaso que yo uso para gloria mía, dice el Señor, y no para la propia gloria. Entonces es un peligro que está latente y que nosotros todos debemos cuidar, porque todos los que estamos aquí somos siervos de Dios y siervas de Dios. Hermanos, hermanas, ustedes son siervas de Dios, son siervos de Dios y, y Dios los quiere usar. ¿Mm? Eh, hay una anécdota de uno de los más grandes evangelistas norteamericanos, no sé si en este minuto me voy a acordar del nombre, y, y hablaban de él con su ministerio dice que se convirtieron 1 millón de personas, pero a él le había compartido un zapatero. Él llevaba sus zapatos al zapatero y el zapatero le habló de Cristo. Y decían del zapatero que había convertido a 1 millón una persona. Ese hombre que es sencillo, quizás nunca se dio cuenta, y Dios lo usó. En este caso, Azarías o Usías dejó de darle gloria a Dios y empezó a pensar que este amor por la agricultura y este rey victorioso era para su gloria, era él que era especial. ¿Te fijas? Nos empezamos a sentir especiales y cuando uno se empieza empieza a pensar que uno es especial, empieza a pensar que uno tiene derecho especial, ¿cierto? ¿Mm?
¿Y por qué no tomo esto? ¿Y por qué no tomo lo otro? Si total, y aquí yo soy el rey, y mira todas las bondades que he hecho hacia el pueblo. Y dice, se enalteció hasta corromperse. Hermano, el enaltecimiento es no darle gloria a Dios, pero el corromperse es cuando aquel que se ha enaltecido empieza a tomar lo que Dios no le ha dado y empieza a pensar que tiene derechos, ¿no es cierto? Tiene derechos que no tiene conforme a la palabra de Dios, ¿m? Que tiene privilegio que Dios no le da a ningún hombre. ¿M? Y empieza la corrupción. Y luego dice, ahí dice el versículo, estoy en el versículo 16, y fue infiel a Yahvé su Dios. O sea, ¿qué significa que fue infiel? Hermanos, que en el enaltecimiento, es lo que yo le digo, lo que viene en el enaltecimiento siempre es la corrupción. Porque cuando la persona se enaltece, le parece que puede hacer todo, tiene derecho a todo. Y no quiero explicar ese todo, lo que significa ese todo. Lo dejo a la imaginación de los hermanos. O sea, se enalteció y le pareció que tiene derecho a tomar lo que no es de él, ¿no es cierto? Y etcétera. Etcétera. Y eso que fue infiel a Dios. Fue infiel a Dios. Pues llegó a entrar, o sea, miren, aquí vino el colmo de su enaltecimiento. Y aquí muestra, yo creo que este rey, antes de hacer esto, ya que fue como la cabosis, fue como lo más alto, ya había hecho otras cosas. Había pensado que tenía derecho a tomar otras cosas que iban contrarias a los mandamientos del Señor, porque estaba tan alto que pensaba que tenía derecho a esas cosas. Y entonces, en el colmo de su enaltecimiento, dice, pues llegó a entrar a la casa de Yahvé para quemar incienso sobre el altar del incienso. O sea, ¿en qué consistió este pecado? Él era el rey de Israel, venía de la ascendencia de David, no era el genuino rey, pero él no era sacerdote, no tenía derecho de entrar al lugar santo, no podía llegar al altar del incienso. ¿Y él qué hizo? Trajo el carbón encendido, ¿no es cierto?, en un incensario, y entró al lugar que estaba prohibido para él. O se endiosó, o sea, es como el pecado del diablo, ¿no es cierto? Yo y Dios como que somos una sola cosa, entonces yo tengo derecho a estar con él, y llegó y entró, cosa que le estaba prohibida, y fue a quemar incienso. Tras él entró el sacerdote Azarías. Y aquí ustedes ven por qué le cambian nombre, o sea, seguro que Usías era como un diminutivo a su nombre Azarías. El sumo sacerdote se llamaba Azarías, igual que el rey, junto con 80 sacerdotes de Yahvé, hombres de valor. ¿Y por qué dice hombres de valor? Porque estuvieron dispuestos a enfrentar, hermanos, al rey que se había enaltecido. Cuando suceden estas cosas, hermanos, en los grupos cristianos, los líderes toman tan fortaleza que son inalcanzables, y no, y todos le tienen temor. Cuando un hombre se hace inalcanzable, es muy peligroso. No es solamente peligroso para la iglesia, sino peligroso para él mismo. Porque si tú no tienes nadie que te diga, te equivocaste, si tú no tienes nadie que te diga, oye, podríamos hacerlo por acá, cuando tú no tienes nadie que te diga,
eres hombre, ¿eh? Entonces es complicado. El enaltecimiento de Usías consistía en que, como él era el rey, le había puesto el pie encima a todos. Y él hacía valer, entro, no me importa nada. Pero aquí 80 hombres más el sumo sacerdote enfrentaron con valor al rey, no humanamente, sino de parte de Dios. Dice el versículo 17, tras él entró el sacerdote Azarías, junto con 80 sacerdotes de Yahvé, hombres de valor. Versículo 18 dice, quienes se plantaron ante el rey Usías y le dijeron, oh Usías, no te corresponde a ti quemar incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que están santificados para quemar incienso. O sea, le manifestaron la voluntad de Dios, o sea, lo que estaba escrito. No estaba, no le correspondía al rey entrar a ese lugar. ¿Quién había dicho eso? Dios. Y entonces, y no solo le dijeron el mandamiento del santuario, sino que le dieron una orden. Le dijeron, sal del santuario. ¿Mm? Esto es una orden ejecutiva al rey, o sea, tenían que ser valientes, porque esto les podía costar la vida, ¿no? Sal del santuario, se pusieron del lado del Señor, y pues has sido infiel. Aquí está el máximo de la infidelidad. Pues has sido infiel, y se refiere a infiel no con ellos, sino con Dios, y esto no te será por honra de parte de Yahvé, Dios. Versículo 19 dice, pero Usías, quien tenía un incensario en su mano para quemar incienso, se irritó. O sea, la soberbia estaba en su propio auge, no veía el pecado. La palabra nos alumbra, hermanos, la palabra nos alumbra respecto a nuestra situación, ¿no? Y aquí dice, se irritó, le irritó que le dijeran eso. Y en cuanto se irritó con los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Yahvé. O sea, Dios lo disciplinó en ese momento y mostró que los sacerdotes y la petición de ellos era de parte de él y había despertado la ira de Dios ante este acto infiel. Dice, la lepra le brotó cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes se volvieron hacia él, he aquí tenía leprosa la frente. Entonces lo hicieron salir de prisa de allí, y él mismo se dio prisa en salir. Él mismo se dio prisa en salir, o sea, tuvo conciencia y vergüenza. Había sido infiel a Dios, y Dios se lo había echado a la cara. Entonces lo hicieron salir de prisa de allí, y él mismo se dio prisa en salir, porque Yahvé lo había herido. Y aquí comprendimos Segunda de Reyes. Segunda de Crónica nos hace entender que estas cortas palabras del libro de Segunda de Reyes tiene toda una historia. O sea, la historia en la cual el rey buscaba al Señor y la historia cuando él dejó de buscar al Señor. Cuando una persona está buscando al Señor y está buscando su voluntad y está en secreto orando al Señor y está rogando, entonces el Señor lo prospera. Pero cuando deja de hacerlo y ve
todo lo que por fruto de esa búsqueda tiene, el corazón se enaltece. Deja de buscar al Señor. Profunda enseñanza para nosotros, ¿no? ¿Dónde está la prosperidad? La prosperidad no está en lo que hacemos, sino en el buscar al Señor. Él es nuestra prosperidad. Y luego dice el versículo 21, bueno, lo hirió Dios. Y el versículo 21, y el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa aislada, o sea, salió del palacio del rey, pues había sido excluido de la casa de Yahvé, o sea, nunca más podía ni siquiera estar a las puertas de la casa del Señor. Y su hijo Jotam quedó a cargo de la casa real, juzgando al pueblo de la tierra. Es una historia triste, pero quiero que leamos el último versículo, el versículo 22 y 23. Dice, el resto de los hechos de Usías, los primeros y los últimos. ¿Cuáles son los primeros? Buscó al Señor y el Señor lo prosperó. ¿Cuáles fueron los últimos? Fue infiel al Señor. Y dice, lo escribió el profeta Isaías. Oh, el profeta Isaías habló de Usías. Entonces nos falta este testimonio que da el profeta Isaías de Usías. Y es glorioso, hermano, el testimonio que da el profeta Isaías respecto a Usías. Y luego termina y dice, y durmió Usías con sus padres, pero lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron es leproso. Y en su lugar reinó su hijo Jotam. Amén. Entonces, luego de que hemos hablado del rey Usías y del tiempo en que él buscó al Señor y el tiempo que él dejó de reinar, de buscar al Señor y se enalteció, entonces nos queda los primeros y los últimos, dice, lo escribió el profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Miren lo que dice la escritura. Y dice, y aconteció en el año de la muerte del rey Usías. Y quiero contarles algo. Mire lo que decía Crónicas. Y hago un comentario de esto. Crónicas decía que Isaías había hablado del rey Usías. ¿Y saben lo único que hace el rey Usías? Este pasaje. Lo único que dice, y aconteció en el año de la muerte del rey Usías. ¿Y por qué el Espíritu Santo habría puesto atención a una sola mención que hace el profeta Isaías de Usías? Y aquí está lo maravilloso. Lo voy a seguir leyendo para luego, lo que vamos a hacer ahora es ver desde la sombra, vamos a ver el objeto que provoca la sombra. Y lo que provoca la sombra es el Señor Jesucristo. Y aquí vamos a ver cómo eso está plasmado en esta historia. Nosotros hemos hablado de las cosas que hizo el rey, pero ahora lo quiero mostrar desde la figura del Señor Jesucristo a través del rey Usías. Y sigo leyendo. Aconteció en el año de la muerte del rey Usías que vi a Yahvé sentado sobre un trono alto y sublime, y la casa llena de su gloria. A causa, esto está en la Biblia, esto que voy a leer está en la Biblia textual, ¿no? Dice, a causa del acto traidor, se había hecho estar de pie a los serafines. Cada uno tenía 6 alas, 2 para cubrir sus rostros, 2 para cubrir sus pies y 2 alas para volar, y alternándose clamaban, Santo, 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 Yahvé Sebaot, o Yahvé de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria, y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz, y la casa estaba llena de humo.
Entonces dije, ay de mí, muerto soy, yo hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos, he visto con mis ojos al Rey, a Yahvé Sebaot. Pero uno de los serafines voló hacia mí con un ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con ella mi boca dijo, he aquí, esto toca tus labios. Quitada es tu culpa y limpio tu pecado. Entonces oí la voz de Yahvé que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije, heme aquí, envíame a mí. Dijo pues, anda y di a este pueblo. Y ahí empieza luego lo que el Evangelio recoge, ¿no? El Señor Jesucristo leyó este pasaje y dice, con oído oiréis, pero de ningún modo entendéis. Viendo veréis, pero de ningún modo percibáis, porque el corazón de este pueblo fue endurecido, y sus oídos oyeron con dificultad, y cerraron sus ojos, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón y se conviertan, y aún así los sanaré. Amén. Lo primero que debo decir es ¿por qué no murió Usías cuando entró a la casa, al lugar santo, al altar del incienso? Y es porque cuando la Escritura dice que hizo lo bueno a los ojos del Señor, y cuando habla de los reyes disidentes, o sea, con sede en Samaria, los reyes de Israel, dice, hicieron lo malo ante los ojos del Señor, yo quiero que ustedes se den cuenta que el rey de Israel, el rey de Judá, venía de la descendencia de David. Por lo tanto, el hacer el bien era porque Dios lo había elegido. ¿Mm? Y eso estaba dentro de la voluntad de Dios. Lo de los reyes del norte manifestaban lo que su naturaleza humana hacía, o sea, el hombre pecador por naturaleza. Pero a pesar de ello, los reyes anteriores, como Joás, como Amasías, el padre de Azarías o de Usías, ellos hicieron lo malo, pero tenían algo que era interesante, y que eran elegidos de Dios. O sea, venía la raza del Mesías. Y eso indicaba que de parte de Dios tenían gracia, o sea, Dios estaba por ellos y a pesar de ellos. En segundo lugar, parece interesante que dice, y aconteció en el año de la muerte del rey Usías, que vi a Yahvé, o sea, Isaías vio la gloria de Dios, pero el dato que da no es menor, a la muerte del rey Usías. Entonces yo quiero que ustedes miren ahora lo que provoca la sombra. La sombra es el rey Usías. Su lepra, al entrar en el lugar santo, es una sombra. ¿De qué es sombra? Del Señor Jesucristo. Todos los reyes de Israel, todos los reyes de Judá, desde David en adelante, David, Salomón, el hijo de Salomón, y toda la línea de Judá, son reyes por designación de Dios. O sea, me refiero que representan al Señor Jesucristo. Todos ellos. Y entonces tienen una parte buena y una parte mala. ¿Y cuál es la parte buena? La parte buena es el llamamiento de Dios, o sea, lo del cielo, el escogimiento que Dios hace de ellos. ¿Y qué es la parte mala? La parte mala es eh, la naturaleza humana, ¿no? La descendencia adámica, que está en todos ellos y que no ha salido, está presente en sus vidas. Entonces, toda la historia de los reyes, cada rey de Judá representa a Cristo.
pero también representa la raza humana. ¿Ah? Representa las dos cosas. Y en el caso de Usías es lo mismo, cuando dice, e hizo lo bueno a los ojos del Señor, y cuando lo vemos en la prosperidad que miraba, es una figura del Mesías. Si ustedes se fijan las cosas que hizo en el tiempo que miró al Señor el rey Usías, dice que fue poderoso en batalla, dice que hizo de la ciudad de Jerusalén un lugar fortificado, un lugar de fortaleza, ¿no? Y era dedicado a la agricultura. Y cuando tú escuchas a Jesucristo, él dice, el sembrador salió a sembrar. Oh, hermanos, ¿y quién era el sembrador? El sembrador es Jesucristo. Él predicó el Evangelio. Él es el sembrador. O sea, el Señor Jesucristo se presenta como un agricultor. Entonces, el rey Usías era una figura del Señor Jesucristo. Pero también cuando Usías entra, hermanos, al lugar santo, eh, yo quiero decirles que también representa, Usías representa al Señor Jesucristo, que no él, habiendo cometido nada, llevó el pecado de su pueblo Israel y del mundo entero. O sea, el Señor se hizo leproso. Hermanos, en la Biblia el pecado es figura de la lepra. Y la escritura dice, se hizo pecado por nosotros. Jesús se hizo pecado. ¿Qué quiere decir? Que se hizo leproso. Entonces el rey Usías se hizo figura al Señor Jesucristo en el sentido que fue leproso, porque él llevaba el pecado, no solo el de Usías, sino también el nuestro. Llevaba el pecado del hombre que salió del Edén, con esa carga profunda de estar enemistado con Dios. Y quiero que se fijen en una cosa, porque esto es muy glorioso. Cuando muestra por qué dice a la muerte del rey Usías, le agrega algo a la historia, pero miren lo que sucede. A la muerte del rey Usías, el profeta Isaías ve la gloria de Dios. Y él sabe lo que le espera. Él sabe lo que viene. ¿Qué viene? Voy a morir. Mis ojos han visto a Jehová, vio el cielo, vio a los ángeles que están alrededor santificando al Señor, adorándole. Vio el trono de Dios. O sea, hermanos, miren, ¿por qué Isaías dijo que era muerto? Porque el camino al lugar santísimo, o sea, el camino al trono de Dios, estaba cerrado. Habían ángeles, custodios, que mataban a todo aquel que traspasaba las fronteras de ese lugar. ¿Se acuerdan los ángeles que sacaron a Adán y Eva? Pues esos ángeles están presentes ante la presencia de Dios en el lugar santísimo, no permitiendo que entrara ningún pecador. Y si algún pecador entraba, Isaías sabía que tenía que morir, porque lo que él vio, cuando vio el trono alto y sublime, él estaba entrando al lugar santísimo, cosa que estaba vedada desde Adán. ¿Por qué? Porque Isaías era de la ascendencia de Adán y era pecado. ¿Te fijas? Entonces, qué maravilloso es que, ¿por qué no muere Isaías? Miren lo que decían los serafines. Decía, santo, 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 Yahvé Sebaot, o sea, o Jehová de los ejércitos, dice, o sea, el que tiene toda la fuerza, el que tiene todo el poder y es santo. Dios es santo, una cualidad que el hombre desconoce casi en su totalidad. Él es santo. Y los querubines están a cargo de proteger la santidad del Señor. Entonces cuando dice, y los umbrales de las puertas temblaban al clamor de su voz, y la casa estaba llena de humo. O sea, ese humo representa la gloria de Dios, en la presencia de Dios. O sea, la presencia viva de Dios. Entonces dije, el versículo 5, ay de mí, muerto soy. O sea, el ángel debía matarlo. ¿Y por qué debía matarlo?
porque había entrado al lugar santísimo, al verdadero lugar santísimo. El verdadero lugar santísimo está en el cielo, es el trono de Dios. Pero ¿por qué no murió? Porque cuando dice murió a la muerte del rey Usías, está anunciando la muerte del Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Está anunciando que por su muerte nosotros hoy día tenemos el camino abierto al Santísimo. ¿Se fijan? Hoy día nosotros podemos ver el rostro de Dios a causa de qué? De lo que sigue. Yo, hombre de labios inmundos, que habito en medio de un pueblo de labios inmundos. He visto con mis ojos al rey, a Yahvé Sebaot. O sea, impío e injusto, él dice. Y los ángeles me van a matar. O sea, estoy muerto. Pero mire lo que dice. Pero uno de los serafines voló hacia mí con un ascua en la mano. O sea, con el incensario, con un ascua significa un carbón encendido. Y dice que había tomado del altar con unas tenazas. Hermanos queridos, está hablando de que un día la muerte del Señor Jesucristo, 6 horas clavado en esa cruz, estaba ya en el altar del cielo. Pero dice, a la muerte del rey Usías, ¿te fijas? O sea, ya hay algo en el cielo eh, que va a traer perdón, que va a traer aceptación. Y eso es el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Lo que provoca esta sombra es el sacrificio, el cuerpo de Cristo molido por nosotros y su sangre derramada. Entonces, hermanos, el carbón, los sacerdotes tenían que entrar al altar del incienso y al lugar más íntimo, era un carbón sacado del altar del sacrificio. O sea, el altar del sacrificio fue la cruz. Ese es el carbón encendido, ¿se fija? Y ese carbón encendido está en el cielo. Y por ese carbón encendido nos ha pasado lo que sigue aquí. Dice, pero uno de los serafines voló hacia mí con un ascua en la mano que había tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con ella mi boca, dijo, he aquí, esto toca tus labios. Quitada es tu culpa. O sea, tus pecados son perdonados. Y limpio tu pecado. O sea, tu naturaleza pecadora, tu impiedad, tus pecados perdonados. Y de ser impío pasas a ser piadoso. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio en el cielo que al Padre le agradó. Él nos perdonó con su sangre, pero el pecado lo terminó con el fuego. El fuego representa los sufrimientos de Cristo sobre aquella cruz. Esos sufrimientos de Cristo sobre la cruz son el carbón encendido que ha permitido que Dios nos libere de la impiedad. Esa sangre vertida en el Calvario es la que nos ha hecho tener la convicción que nuestros pecados han sido perdonados. Y esto es lo que tiene que proclamar la iglesia. Y esto es lo que tiene que declarar. Cuando nosotros nos reunimos, no nos reunimos para declarar nuestras bajezas o a declarar nuestra incredulidad o a declarar, sino lo que somos en virtud de la obra del Señor. El Señor ha puesto un carbón encendido en nuestros labios y nos ha aceptado y el camino al lugar santísimo. Recuerden cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó y el libro de Hebreo nos instruye y dice que el velo representa el cuerpo de Cristo muerto en la cruz. Ese es el carbón encendido. Y dejó el lugar santo y el lugar santísimo como una sola habitación. Y a nosotros, que Dios nos puso en el lugar santo, nos puso en Cristo, crucificados con su espíritu y con las obras de Él, y nos invita
al árbol de la vida, el camino está abierto y el Señor invita a aquellos que son impíos e injustos, pero que han creído que la obra de Cristo es suficiente. No es confianza en uno mismo, sino en confianza en otro, en Cristo. Entonces, tú y yo somos invitados por el Señor a entrar al lugar santísimo, a permanecer entrando en el lugar santísimo por la sangre del Cordero. Entonces, esta figura es maravillosa, hermanos, porque el profeta Isaías es el profeta del Evangelio. O sea, por eso es tan importante cuando dicen el año que murió el rey Usías, porque representa lo que viene después de la muerte de Cristo. Como dice, me parece Pedro, dice, y la muerte del Señor y las glorias que vendrán después de ella. Aquí nos muestra la muerte del Señor Jesucristo y las glorias que han venido. ¿Cuáles son esas glorias? Que Él nos ha sacado del pecado y ha perdonado nuestros pecados. ¿Cómo ha terminado el pecado? Con el carbón ardiente. El cuerpo de Cristo sufriendo en esa cruz por 6 horas y muriendo. Ese es el carbón ardiente hasta el día de hoy. Por ese carbón ardiente hemos sido purificados y nosotros tenemos derecho a ver el rostro del Padre, a ver a Dios. El Hijo se pone en medio y nos presenta cada vez y como sacerdote nos limpia. Hermanos, nos va, porque Él nos perdonó y también nos quitó el pecado, pero nosotros caminamos en la tierra. O sea, caminamos, nuestros pies están sobre la tierra y los pies se llenan de tierra. ¿Mm? Cuando usted anda a pie pelado, ¿ah? Se acuerda que había que lavarse los pies porque nuestro caminar por esta tierra nos llena de polvo. Cuando Pedro dijo, Señor, lávame los pies, la cara, las manos, el Señor dijo, el que está todo limpio no necesita sino lavarse los pies. Nosotros necesitamos lavarnos los pies. ¿Qué significa? Que si hemos herido, si hemos pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Y para qué es eso? ¿Qué objeto tiene? Que sigamos en la comunión, sigamos caminando hacia el árbol de la vida, sigamos disfrutando del buscar al que está sentado a la diestra del Padre, a Jesucristo. Ahí está nuestra mirada. Y está la invitación a la consagración. Hermanos, la invitación a la consagración es no mirarte tú mismo, no pensar que te falta mucho, no pensar que tú no me conoces. Yo no te conozco, pero Dios te conoce. Y Dios invita al más vil pecador, al cual, sin ni un mérito, porque aquí Isaías dice, estoy listo para la muerte. Así eras tú y yo, lo mismo. Y lo que nos hizo la diferencia fue el carbón. Hermanos, la diferencia no es que tú te empezaste a portar mejor, que ahora eres una buena ciudadana, ¿no es cierto? Que ahora, no sé, no, es que el carbón pasó por tus labios, fue la obra del Señor Jesucristo que te levantó y ahora esta invitación es para todos nosotros, es para ti, es para mí y la invitación es a caminar hacia el Santísimo. Y entonces cuando nosotros pasan dos cosas cuando caminamos al Santísimo, el Hijo nos empieza a mostrar al Padre, pero también el Hijo nos muestra cuán maravilloso es servir a nuestro Dios. Y entonces el creyente se hace siervo de Dios, se hace servidor de Dios. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que mi vida sea como la tuya, Señor Jesucristo, que consagraste tu vida a hacer la voluntad del Padre. Estoy cansado de mí. Estoy cansado de mis soluciones. Estoy cansado de mis fuerzas. Estoy cansado de hacer promesas. Mañana no lo haré. El Señor no quiere la promesa porque sabe que mañana lo va a volver a hacer. Y lo que Él quiere es que te rindas. Es que sepas que Él no espera que tú seas mejor, sino que tú has optado por el mejor, por Jesucristo. Él es el mejor.
y le has dado la posibilidad que Él viva, y el Hijo quiere seguir haciendo la voluntad del Padre. Y esa es la invitación. Quería terminar con esta figura maravillosa, me parece, hermanos, de la sombra. ¿Ah? ¿Recuerdan Colosenses 2:16? Cuando dice que el cuerpo de Cristo es la sombra que se reúne, todo lo del Antiguo Testamento es una sombra, y el que produce la sombra es el cuerpo de Cristo. ¿Mm? Y aquí está la sombra. El Espíritu Santo dice en Crónicas, y si quieren saber más de Usía, lean al profeta Isaías. Y el profeta Isaías lo menciona y más encima muerto. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Qué es sino, qué es sino, hermanos, que el Espíritu Santo nos quiere llamar la atención para que veamos el cuerpo de Cristo, para que veamos que la muerte del rey Usías el leproso fue que el Señor Jesucristo tomó nuestra lepra y la llevó a esa cruz y nos mató? Usías era una figura, no podía llegar al fin, así como Isaac, el puñal de Abraham no lo alcanzó, porque Dios iba a proveer un sacrificio mejor, y el sacrificio mejor era el Señor Jesucristo, y al Padre no le tembló la mano para hendir su cuchillo en su Hijo, y así de esa manera salvarnos tan graciosamente. Bendito es el Señor, bendito es el Señor Jesucristo. Y bueno, y el Espíritu Santo le habla a Israel, y en el tiempo del Señor, Israel no creyó en el Mesías. Y aquí está profetizado por Israel, por la profecía de Isaías, luego de esta visión. Y la visión es de la obra del Señor Jesús en la cruz. Hasta el día de hoy Israel eh, eh, no ha creído en el Señor. Pero estas palabras están llenas de promesas. Cuando ustedes leen todo el capítulo y dice, ¿hasta cuándo? El profeta dice, ¿hasta cuándo? Y cuando dice hasta cuándo, quiere decir que hay un hasta cuándo en que Israel va a volver a abrir sus ojos para mirar al que traspasaron, para creer en el Mesías y de esa manera quitar su lepra. Amén. Bendito es el Señor, hermanos.